Hola, hola, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos en esta maravillosa tarde que el Señor nos ha regalado? Una tarde maravillosa, llena de mucho sol y esperando en Dios, ¿verdad? Que quizás unas horas más tarde nos refresque un poco este clima, ¿verdad? Y pues lo prometido es deuda. Aquí estamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos perseverando siempre bajo su gracia y su misericordia. Y es que esta tarde quiero hablarles a ustedes a que reflexionemos un poco acerca de que no somos perfectos, y quiero hablarles porque de la manera en que todos pecamos a diario, no somos perfectos y solo el Señor Jesucristo es perfecto. Y es que muchas veces el enemigo tiende a atacarnos de una manera en que si fallamos y pecamos no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Y si bien es cierto, su palabra dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos del reino de Dios. Eso es muy cierto, pero también dijo el apóstol Pablo que estamos viviendo el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que vino el nuevo Adán, que es el Señor Jesucristo mismo, a dar su vida por nosotros, a dar ese sacrificio en la cruz por todos nosotros. Y es de ese modo, y es de esa manera en que nosotros somos salvos por gracia y estamos viviendo bajo esa misericordia. Entonces, hermanos, nosotros tratamos de servir a nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Y a eso el enemigo le incomoda bastante, que nosotros estemos firmes sirviendo a nuestro Dios, y por ende nos va a atacar muchas veces de una y otra manera. A veces vamos a estar fortalecidos en el espíritu y otras veces vamos a estar débiles, y es cuando estamos exentos a caer y fallarle a nuestro Dios. Pero el error que no debemos cometer nosotros como hijos de Dios, que ya fuimos limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ya vinimos a ser hijos suyos, el error que no debemos cometer es escuchar la voz del enemigo. Si ya la escuchamos y cedimos a pecar, no cometamos el segundo error. No demos el segundo paso que el enemigo quiere que demos. Y es escuchar su voz, decirnos: wow, fallé, te fallé, Dios, no soy digno de ser hijo tuyo, no soy digna de ser hijo tuya, de ser hija tuya. Y a veces, muchas veces, no tenemos ni el valor de arrodillarnos. El Espíritu nos está invitando a que oremos, a que meditemos, nos está llamando a estar en su presencia, pero ahí está la voz del enemigo diciendo: recuerda, pecaste, le fallaste a Dios. ¿Con qué cara vas a ir a pedirle a Dios? ¿Tenés cara, tenés dignidad de ir a arrodillarte? Entonces esa voz es la que no tenemos que escuchar, porque ahí el Espíritu está dispuesto a obrar en nosotros, a librarnos y a perdonarnos. Porque sí, vamos a fallar, vamos a caer, pero no hay que quedarnos estancados ahí, no hay que darle el gusto al enemigo. Hay muchos varones de Dios en el Antiguo Testamento que fueron hombres usados por Dios, pero también pecaron. ¿Qué me dice eso a mí? Que el único perfecto es Dios, y que si aquellos hombres en aquellos tiempos se entregaban en cuerpo y alma a Dios, pecaron. ¿Quién soy yo para no pecar? En estos tiempos es donde menos buscamos la presencia de Dios. Es donde menos nos alimentamos del Espíritu Santo de Dios y nos distraemos por los afanes de este mundo. Entonces, ¿cómo no voy a caer? ¿Cómo me voy a creer un Moisés, un David, una Ruth, una Esther? No,
en estos tiempos el ayuno casi no nos gusta. Y esos hombres, esos varones de Dios, permanecían en constante ayuno y oración. Mas sin embargo, aún así, pecaron contra Dios y le fallaron. Y por eso no dejaron de ser elegidos de Dios. Entonces, nuestra fortaleza y nuestra virtud debe estar en que cuando pecamos tengamos el valor y la moral de darle la cara a Dios, porque eso es. El enemigo quiere meternos a nosotros de que si tenemos cara de hablar con Dios, pero lo que en verdad debemos hacer es darle la cara a Dios. Entonces, Él no quiere que nosotros le demos la cara a Dios y le presentemos el pecado y le digamos, Señor, hice esto, hice lo otro, perdóname. Él no quiere que hagamos eso, porque al confesarnos al Padre, y el Dios mismo nos va a perdonar. Entonces, eso es lo que el enemigo no quiere. Hay muchos hombres, varones, siervos de Dios, que se encuentran en el Antiguo Testamento y muchas de las historias las conocemos, pero yo esta tarde les quiero dar un ejemplo de quién fue el rey Ezequías. El rey Ezequías me impacta mucho la historia de este varón, de este rey. Imagínense solo háganse una idea de cuánto tiempo permanecía él en presencia de Dios. Si cuando Dios envió al profeta Isaías a hablarle de que preparara su casa, que había llegado el día de su muerte, y él lloró profundamente y se fue contra la pared y oró y le dijo a Dios que se recordara, que se acordara de que él había hecho lo correcto ante sus ojos. Le recordó todas las obras que había hecho y tocó el corazón de Dios, y Dios determinó darle 15 años más de vida. Entonces, el que ese hombre haya tenido la capacidad para que Dios cambiara de decisión y tuviera misericordia, entonces quiere decir que ese hombre permanecía en constante comunión con Dios. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que lo hizo por amor a David, su siervo, su hijo. En esos tiempos el Señor Jesucristo aún no se había hecho manifiesto en la tierra. Lo hizo por amor a David y no por amor a Ezequías. En otros pasajes bíblicos también dice que Dios nos hace justicia, no porque seamos buenos, sino por su justicia y su misericordia, y porque Él es bueno. Entonces, en este tiempo, su palabra dice que cuando le pedimos todo en nombre de su Hijo amado Jesucristo, Él hace las cosas, y que pedimos mal y que por eso no nos da. Si en ese tiempo, por amor a su hijo David, le concedió al rey Ezequías lo que pidió, más nosotros, que envió a su hijo a dar su vida por nosotros, y nosotros, si pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, seremos oídos y tocaremos el corazón de Dios. Pero si estamos en constante comunión con Dios, para poder entender dónde están, les voy a dar la cita bíblica para que ustedes la lean y meditan, y es en Isaías 38. También está en Segunda de Reyes 20 y Segunda de Crónicas 32. Ahí está la historia del rey Ezequías. Y también van a encontrar el por qué se enalteció su corazón y cómo Dios, la ira de Dios iba a caer sobre él. Pero él se humilló a tiempo, reconoció su error, y Dios le permitió que la ira de él no iba a caer en sus días, sino en su próxima generación. Pero Dios tiene misericordia. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza aquí es que
si yo cometo un error, era lo que les estaba diciendo, si yo le fallo a Dios, no escuchar la voz del enemigo, no escuchar lo que el enemigo me está diciendo, sino ir a los pies de Cristo, ir a su presencia, reconocer el error que hemos cometido, darle la cara a Dios y no escuchar la voz del enemigo, y animarnos a seguir adelante perseverando en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si cometes un error, si le fallas a papá, no dudes ni un segundo en que si el Espíritu Santo de Dios te está llamando, te está convocando para que medites y confieses tu pecado, no escuches la voz del enemigo, dile no a la voz del enemigo. Y ve a los pies de Cristo, reconoce tu error, que Él en su infinita misericordia te va a perdonar, te va a redimir, te va a levantar y te va a restaurar. Entonces, lo que debemos hacer es reconocer en la presencia de Dios y pedirle en nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es el mensaje, la reflexión de esta tarde, que no nos sintamos mal, sí, para arrepentirnos y confesar, pero no para desistir y decir, ya fallé, ya no sirvo para esto, ya no voy a ir a la iglesia. No hay que entrar en desánimos, no hay que caer en las artimañas de Satanás. Si fallamos, reconozcamos y regresemos a los caminos del Señor, que somos una pieza fundamental para su obra, ¿verdad? Ánimo, sigamos adelante, sigamos perseverando en los caminos del Señor, que Cristo nos ama. Cristo dio su vida por todos nosotros en la cruz y nos ama y tiene un propósito muy especial e importante para cada uno de nosotros. Los bendigo en el amor de Cristo Jesús, les amo y nos vemos o escuchamos en el próximo video o audio que Dios ponga en nuestro corazón hacerlo, ¿verdad? Bye.